8:04 de la mañana y entramos ya a ampliación de noticias con Fernando Carballo y con Ricardo Gómez. Fernando. Buenos días, Patricia. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Bueno, hemos estado escuchando tu comentario, Fernando, de varios temas importantes el día de hoy. Uno de ellos es justamente el pedido del procurador para que se revise la sentencia de Keiko Fujimori que permitió que saliera de la cárcel. Hay quienes consideran que el tribunal tiene que esto se puede revisar y hay quienes consideran que no, ¿no? Sí, revisar en el sentido de pedir una aclaración sobre el sentido del voto para establecer sobre todo el conteo, para saber si hay 4 votos que pueden considerarse mayoría, porque hay una duda sobre los argumentos que ha dado el juez Carlos Ramos, que no coincidiría con lo que han dicho los otros 3, que claramente consideraban que Keiko no tenía las reuniones para ser sometida a prisión preventiva. Exactamente, ¿no? La resolución en minoría y particular del doctor Ramos, Ricardo, Fernando, es lo que ha generado este pedido de Procuraduría. Estamos con el doctor Víctor García Toma, que nos atiende por teléfono. Él es el expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia y exdecano del Colegio de Abogados. Así que toda esta experiencia le sirve para analizar este caso y darnos una explicación de cuáles son las vías que tiene el Tribunal Constitucional para resolver esta consulta. Doctor Víctor García Toma, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Patricia, Fernando, Ricardo, buenos días. Solamente para agradecerle que me ha dado una denominación que no merezco. Nunca he sido decano del Colegio de Abogados. Podría haberlo sido en todo caso, pero... Se lo han agregado aquí. Pero... Bien falta nos haría alguien como usted en esa institución. Pero vamos le agradezco la aclaración, pero vamos un poco al tema que nos compete. ¿Se puede hacer este pedido de aclaración y cuáles podrían ser sus consecuencias frente al Tribunal Constitucional? Correcto, Patricia. El artículo 121 del Código Procesal Constitucional permite a cualquiera de las partes del proceso el formularle un pedido al Tribunal Constitucional, le llamamos recurso de aclaración, que tiene por finalidad el dar una mayor explicación, un esclarecimiento, una declaración más prolija, más detallada, más precisa, sobre un punto o un concepto que se considere oscuro o que se sirva a subsanar cualquier omisión que se hubiese cometido en la redacción de la sentencia. Ese pedido de aclaración, sin embargo, tiene un límite que lo establece, y disculpe que hable con los artículos, el artículo 406 del Código Procesal Civil, que señala que la aclaración no puede alterar el contenido esencial de la decisión. Es decir, lo que va a suceder es que el tribunal probablemente explicará cuál es el punto de conexión, de concordancia entre los 3 votos de la ponencia firmada por Sardón, Blume y Ferrero con el voto singular del doctor Ramos. Ahí está justamente el kit del asunto, el explicar de una manera más precisa cuál es ese punto de conexión. Hay un punto. Lo que a la fecha sabemos es ¿sí? que los puntos de conexión que ya están claros son que los 4 comparten el sentido de que ha habido una vulneración al derecho a la libertad personal y comparten también el mandato de excarcelación. Implícitamente comparten también el de que forma parte, digamos, de la responsabilidad del juez sí. tomar en cuenta la doctrina y la jurisprudencia del sistema interamericano, llámese Comisión Interamericana y Corte, y la resolución casatoria expedida por la Corte. De acuerdo. Doctor García Toma, una pregunta muy precisa sobre cómo funcionan estas votaciones, porque lo que se está preguntando es si se vulneran o no los derechos de la señora Fujimori y si es que ella debe ser excarcelada porque no le corresponde la prisión preventiva. ¿Se puede llegar a la misma conclusión vía distintos argumentos? ¿Eso es válido? Es decir, que 3 personas recurren a un argumento y que una cuarta recurre a otro argumento y de acuerdo con eso se llega a la misma conclusión. ¿Eso es común en el Tribunal Constitucional? Esa creo que es me parece que es un poco la duda de fondo, ¿no? Es una secuencia imperfecta por las razones que usted ha señalado. No es un hecho
digamos, del cual podamos sentirnos satisfechos. Pero ha sucedido en más de una oportunidad. Incluso le puedo citar un caso emblemático que no se ha presentado en el Tribunal Constitucional, sino en el Poder Judicial. Cuando se evaluó el plan curricular del sistema escolar, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí. El famoso tema de la equidad de género. Así es. Votaron entre 12 o 13 magistrados y cada uno de ellos dio una opinión diferente. ¿Y qué es lo que se hizo? Como ha sucedido aquí, se sumaron los votos que declaraban fundada la demanda de aquellos otros que la declaraban infundada. De acuerdo. Ahora, la resolución, sí. Pero el pedido de aclaración puede mejorar o puede perfeccionar esta situación defectuosa. Pero lo que sí debe quedar claro es que esa resolución es cosa juzgada, es decir, la única manera de poder alterar esa cosa juzgada es por una propia decisión del Tribunal Constitucional que autodeclare la nulidad de su sentencia, que ha sucedido en casos muy excepcionales y dentro del contexto siguiente. Cuando el tribunal reconoce que por error ha cometido, digamos, la violación de algún principio, de alguna garantía o de algún derecho de alguna de las partes, y que esa vulneración, digamos, es relevante para la sentencia, lo que ha hecho es declarar nulidad. Le pongo algunos ejemplos. Se cometió el error de no notificar a una de las partes a la audiencia y eso generó que el abogado de esa parte no pudiera dar su alegato oral. O el tribunal omitió pronunciarse sobre una prueba que era fundamental, pues eso se les pasó. Y si hubiese evaluado esa prueba, de repente la decisión fue diferente. Doctor García Toma, pero hay el caso también famoso del frontón. No, porque excepcionalmente ha sucedido que se presente esta nulidad, pero que es una decisión estrictamente institucional, no puede ser pedida por terceros. ¿Y qué es lo que se aprendió por el caso del frontón, donde hubo un debate justamente sobre la naturaleza de uno de los 7 votos? Y como usted sabe, eso llevó a conclusiones graves. Explíquenos cuál es el precedente del frontón, por favor. Fernando, ese es un caso muy discutible por lo siguiente. Expedida la sentencia en el caso del frontón, una ONG que no era parte del proceso presentó el recurso. Primer error, no se deben admitir o aceptar recursos de quienes no son parte. Lo segundo es que se hizo fuera del plazo. Lo tercero es que el tema se centraba en el voto del magistrado Vergara, que debería haber aclarado, precisado los alcances de su propio voto. Sucedió lamentablemente que el doctor Vergara sufrió una disminución de su capacidad intelectual y ya no estaba en condiciones de poder emitir su voto aclaratorio. Pasaron cerca de 3 o 4 años y luego un nuevo colegiado se pronunció sobre una sentencia dictada por un colegiado anterior. Por esas razones, el caso del frontón, que tiene, digamos, este contenido polémico, no puede ser invocado como precedente por las razones que le explico. Ahora, doctor García Toma, conociendo cómo funciona el Tribunal Constitucional, el procurador mismo, el procurador público del Poder Judicial, ha planteado la aclaración, pero no la nulidad, porque dice que eso no se puede. ¿Por qué el Ministerio Público, por qué el fiscal coordinador insiste en dirigirse directamente al Tribunal Constitucional y pedir la nulidad? Luego, además de haber declarado que era un fallo polémico y político el que había emitido el Tribunal Constitucional. Y además utilizó una palabra, me parece inaparente e inadecuada, Ricardo, porque calificó de sospechoso el fallo, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí deberíamos manejarlo con más prudencia porque no se puede menoscabar ni la dignidad ni el decoro de los magistrados ni el prestigio de las instituciones. Y porque además no es necesario llegar a ese tipo de calificaciones para debatir sobre este tema. Como usted bien ha dicho, Ricardo, la institución que tenía la facultad y la ha ejercido para
presentar este recurso de aclaración era la Procuraduría Pública. Todas las demás intervenciones que ha llevado a cabo la Fiscalía, más allá del derecho de crítica que tiene cualquier persona, sea o no parte en el proceso, no tiene en puridad ningún efecto práctico en el, digamos, para la, digamos, solución de esta controversia en la parte de la resolución aclarativa, ¿no? Entonces, ¿no va a haber anulación de fallo de ninguna manera? Salvo que el propio, digamos, es una medida excepcional que la establece el propio tribunal. Aparentemente no se dan las condiciones que el propio tribunal ha señalado en casos anteriores para que ello se produzca. De acuerdo. Pero, doctor García Toma, precisamente sobre esa posibilidad, no solamente es decir, esta votación era sobre uno de los temas planteados, también en otro de los supuestos la votación terminó empatada, pero si termina empatada la votación, el voto, ¿se puede considerar que el voto del presidente vale doble y haría el desempate o no? Esa es una pregunta interesante, Ricardo. Supongamos que aceptemos la tesis de que no hay 4 votos, sino 3-1-1, ¿no es cierto? En esa circunstancia, existiendo un empate entre 3 magistrados que han declarado fundada la demanda y 3 que la han declarado improcedente, y como se requiere una sentencia, existe el voto dirimente de parte del presidente, ¿no? De acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y ese voto entonces haría el 4-3? Quedaría 4-3 por el doble voto del presidente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias entonces al doctor Víctor García Toma comentándonos sobre este proceso que queda en manos del Tribunal Constitucional, que tiene la facultad de revisar sus propias resoluciones. Regresamos con el congresista Gino Costa, miembro de la Comisión Permanente y candidato al Congreso por el Partido Morado con el número 7 en Lima.